Bueno, vamos a continuar con el cálculo de la probabilidad de cometer error de tipo 2, que no es algo que pidamos en la práctica, pero es un concepto que es importante tener en cuenta, sobre todo para el final. Lo que vamos a hacer es, de la misma forma que en el ejercicio de los helados y la máquina que lo servía, seguir como ese esquemita para resolver un prueba de hipótesis. Del contexto del problema, identificar el parámetro de interés. Bueno, el problema es el siguiente. El consumo de un automóvil en kilómetros por litros tiene una distribución normal con un desvío de 0,8 kilómetros por litro. Con el objeto de estimar el consumo medio de nafta se realizaron 40 pruebas, obteniéndose un rendimiento medio de 12,18 kilómetros por litro. Es decir, se tomaron 40 pruebas, se promediaron y dio 12,18 kilómetros por litro. El fabricante afirmó que el rendimiento medio era de 12,4 kilómetros por litro, es decir, que recorría una mayor cantidad de kilómetros por litro que lo que nos dio en la muestra. La pregunta es si podemos rechazar la hipótesis de que el rendimiento es de 12,4 a un nivel de significación del 5%. Y se expresa la regla de decisión en términos de la media muestral. Y representemos. Bueno, como es el consumo medio, el parámetro de interés nuevamente es la media poblacional y el estadístico es la media muestral X raya. Enunciar la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es lo que dijo el fabricante. El rendimiento es 12,4 km por litro. Y ya vimos que tenemos tres hipótesis alternativas posibles. En este caso en particular vamos a tomar el distinto 12,4 km por litro porque nos dice si podemos rechazar la hipótesis y no nos da una idea de en qué sentido, ¿no? Lo vamos a charlar esto también un poco mejor en clase. Selecciona un nivel de significación alfa. Nuevamente vamos a tomar el 5% porque es lo que nos da el ejercicio. Identifica el estadístico de prueba. Bueno, X raya se distribuye normal. La media bajo la hipótesis nula es que el rendimiento es 12,4 km por litro. Vimos que el desvío era 0,8 km por litro dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 40. Estandarizando, nuevamente nos queda así. Ya los valores críticos también lo vimos en el ejercicio anterior, así que es de la misma forma. Nos quedan 12,152 y 12,648. Establecer la región crítica y enunciar la regla de decisión. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos estos valores críticos, vamos a decir que si el consumo promedio que obtuvimos de las 40 muestras no se aleja mucho de 12,4, mucho quiere decir entre 12,152 y 12,648, vamos a decir que no hay evidencia para decir que el rendimiento sea diferente a 12,4 y vamos a considerar que lo que dice el fabricante es correcto. Caso contrario, si el valor observado es menor al valor inferior o el valor observado es mayor al valor superior, vamos a rechazar la hipótesis nula y decir que el rendimiento es diferente a lo que dice el fabricante. Calcular el valor observado nos dio 12,18, que era el dato del ejercicio, y decidimos si se debe rechazar o no. Como cae entre los dos valores críticos, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál es la conclusión? No existe evidencia suficiente para concluir que la afirmación del fabricante sea incorrecta, con un nivel de significación del 5%, por lo tanto decimos que lo que dijo el fabricante es correcto. Este es un ejercicio tipo de los que vimos hasta... es muy similar al que vimos con la máquina que servía helados. Vamos a conceptualizar, que para esto está el objetivo de este video, lo que tiene que ver con la probabilidad de cometer error de tipo 2. Y se supone que en realidad el verdadero rendimiento medio es de 12,8 km por litro. ¿Sí? Este es un valor hipotético, teórico, que en general en la vida real nunca conocemos. Entonces esto es un ejercicio medio teórico práctico. Supongamos que el verdadero valor de mu es 12,18 km por litro. ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar la hipótesis del ejercicio anterior? ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falso? ¿Sí? Cuando en realidad no es 12,4 sino que es 12,8. ¿Qué nombre recibe este tipo de error? Y represente los dos tipos de error en un gráfico apropiado. Bueno, estos son los dos errores que estamos viendo antes. La probabilidad de cometer error de tipo 1 es alfa y la probabilidad de cometer error de tipo 2 es beta. Lo que nosotros vamos a calcular justamente es esto. Es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Sabiendo que decimos no rechazamos lo que dice el fabricante, que consume 12,4, cuando en realidad no es 12,4, es 12,8. ¿Sí? Bueno, la hipótesis nula es que mu es 12,4 y la alternativa es que mu es 12,8. Fíjense que en este caso tenemos una hipótesis alternativa simple
perdón, una hipótesis nula simple y la alternativa también es simple. Toman dos valores específicos. Esta es la distribución que tenemos de x raya bajo la hipótesis nula. Y esta es la distribución que tenemos de x raya bajo la hipótesis alternativa. ¿Sí? Esto es bajo la hipótesis nula, por eso tenemos un f0 de x raya. Y esta es la distribución de la hipótesis, o sea, del estadístico x raya bajo la hipótesis 2, perdón, la hipótesis alternativa. ¿Sí? Cuando dice calcular la probabilidad de cometer error de tipo 2, es de no rechazar h0, ¿sí? Cuando h0 es falso. Esto es h0 verdadera y esta es h0 falsa. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esa probabilidad. La de no rechazar la hipótesis nula, pero no en cualquiera de las dos curvas, sino en la curva que dice que h0 es falsa o que h1 es verdadera. Bien, eso quiere decir que tenemos que calcular la probabilidad de que x raya se encuentre entre 12,152 y 12,648, pero teniendo en cuenta que la media es 12,8, ¿sí? La hipótesis alternativa. Estandarizamos, agregamos los valores estandarizados entre los que se encuentra z, calculamos las acumuladas, hacemos la diferencia y lo que estamos calculando es la probabilidad de no rechazar h0 cuando h0 es falso. Eso es beta, ¿sí? Esta sería la probabilidad de cometer error de tipo 2, que como les decía antes no vamos a calcular en la práctica, pero es importante que tengan el concepto aunque sea teórico.